Y la primera pregunta que le hago al ciudadano Matamala, ¿cómo ha visto la instalación del gobierno de José Antonio Kast en estas primeras semanas? A ver, yo creo que ha sido una instalación muy difícil y eso creo que va bien de consenso. O sea, en el mismo oficialismo, en La Moneda te dicen, han sido semanas súper difíciles. Y tu evaluación de lo que fue el gobierno de Boric que viene terminando y de lo que fue el Frente Amplio. Si la evaluación que uno hace es, este es el programa de gobierno que presentó al país y esto es lo que cumplió, evidentemente la evaluación es muy mala, porque no tiene nada que ver lo que prometía el presidente Boric con lo que hizo. Si hubiera que decir que es lo más importante que tiene hoy día Chile, no es el cobre ni es el litio, es eso. Es tener instituciones que funcionan y personas, una ciudadanía que le exige a los políticos que haga estas instituciones funcionen. Eso me parece muy bien. Creo que como sociedad no estamos haciendo un esfuerzo muy sincero por realmente comprender lo que pasó en Chile. Yo creo que hay un poquito una cosa de hacerse trampa al solitario, que es de decir el estallido fue simplemente como esta especie de orgía de violencia y fue lo único que pasó. Yo creo que en general hay algo que ocurre mucho, que es como una falta de coraje para defender las convicciones en política, de darse vuelta a la chaqueta sencillamente, porque es un poco lo que decías tú, ¿no? Por la demagogia de que quiero salir bien en la tele, o quiero que me inviten al matinal, o quiero que en mis redes sociales me aplaudan. Entonces la gente vota ¿por qué? ¿Vota por un líder? ¿Vota por ciertas ideas? ¿Vota por un rostro? ¿De acuerdo? El París estuvo a punto de pasar a segunda vuelta. Y yo creo que si la elección se repitiera hoy día, gana París. Un consejo al presidente Kast para sus próximos 3 años y, no sé, 10 meses. Más que darle consejos yo, que hable con sus predecesores en el cargo, que vea cómo les fue cuando intentaron contra viento y marea creer que eran los dueños de una verdad y que de alguna manera tenían que aplicarla a rajatabla. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. Hoy día me siento privilegiado por poder entrevistar a un periodista. Yo sé que no siempre se logra, así que muy agradecido, Daniel Matamala, de que me acompañes en esta faceta que probablemente no te toca muy a menudo, pero muy agradecido de haber sido privilegiado con eso. Sí, pues hemos estado tantas veces acá, pero roles un poco cambiados ahora, así que me va a tocar contestar preguntas, pero la idea es venir a conversar. Además, que bueno, qué buena iniciativa. Más con el apellido que tienes, ¿cómo no ibas a hacer un podcast? ¿No es cierto? ¿Cómo? Me salía fácil. Como condenado a eso. Estaba condenado así y muy contento de haber dejado la primera línea. Y ya llevo, este es el capítulo 22. 22. Sí. Bueno, tú llevas ahí infinito. Harto, sí, porque empezamos, en mi caso, empecé el año 2024 con Lo que importa. Mira. Y hemos ido agregando. En 2025 empezamos Animales Políticos con Cristóbal Belolio, que también está muy entretenido. Muy bueno. Así que hemos ido haciendo crecer también esa manera de conversar un poco. Yo creo que la gracia de estos formatos nos permiten conversar. Y la diferencia entre los podcasts y lo que te toca en la tele es muy distinto, los dos te gustan. ¿Cuál es la diferencia que ves en ese mundo? Hay harta diferencia, porque lo que yo hago en televisión es más bien el noticiario, que tiene un formato bien estructurado en general. A veces, claro, hacemos más cosas en vivo, hay espacio para entrevista, pero en general es mucho más estructurado, ¿no? O sea, uno presenta notas, es un espacio más como formal en ese sentido. Claro. Y la gracia del podcast es que te permite profundizar muchísimo. Lo que importa me gusta mucho porque es un tema donde además yo aprendo mucho. Toda la semana aprendo un montón sobre un tema que tengo que estudiar, tengo que hablar, siempre invito a gente que sabe más que yo, obviamente el tema, esta es la gracia. Lógico. Entonces, una súper buena instancia para profundizar, y me doy cuenta que también hay un hambre de la gente por eso que es bien impresionante. O sea, no es una cosa de nicho, no es una cosa como de grupito, sino que realmente hay una masividad en queremos saber más de los temas, queremos tener más elementos para conversar, y eso creo que está súper bueno. Daniel Matamala es un periodista que, a vista de todo el mundo, tiene opinión. Uh-huh. O sea, no es solamente el que lee lo que le dicen que hay que decir, que probablemente hay una línea editorial, sino que además es un ciudadano que tiene opinión. Y eso creo que lo hace muy atractivo. Es como yo siempre, mi revista favorita es el The Economist. La mía también. Y el The Economist tiene su opinión. Sí. O sea, no es neutro. Sí. ¿Ah? Y la primera pregunta que le hago al ciudadano Matamala, ¿cómo has visto la instalación del gobierno de José Antonio Kast en estas primeras semanas? ¿Qué has visto de lo que fue la campaña? Y segundo, ¿qué has visto en su instalación? A ver, yo creo que ha sido una instalación muy difícil y eso creo que va bien de consenso. O sea, en el mismo oficialismo, en La Moneda te dicen, han sido semanas súper difíciles. Uno podría empezar a listar como todos los errores que se han cometido, que ha sido un montón, pero yo creo que sería interesante hablar de cuáles son los temas de diseño que están haciendo que sean tan difíciles, ¿no? Y yo creo que hay dos cosas tal vez como que son interesantes para conversar. Uno es que esto le ha pasado a todos los últimos gobiernos. O sea, hay una constante en que creo que todos los últimos gobiernos en Chile, desde Bachelet 2 en adelante, incluyendo Piñera 2 y Boric, creo que todos han tendido a sobreinterpretar el resultado electoral y a creer que tienen un mandato mucho más sólido y mucho más firme para llevar adelante un programa de gobierno de lo que realmente tienen. Yo creo que hay un primer punto en que creo que todos los gobiernos... Un poquito lo podríamos refrasear de que hay un poquito de mareo de altura. Sí. Al inicio. Sí.
tanto en términos ideológicos, o sea, como ideológicamente Chile está de mi lado, ¿no? Pasó, ¿te acuerdas? Con Bachelet 2, ¿no? Era como, aquí vamos a pasar la retroexcavadora porque Chile va a ser el cementerio, el neoliberalismo. George Jackson en su minuto también. Claro, lo mismo le pasó a Boric, lo mismo le pasó a Piñera 2, y creo que ahí está ocurriendo de nuevo algo muy similar. Y además creo que hay un poco de mareo en términos de entender que esto es un mandato muy personal, y los últimos presidentes han tendido a armar un equipo muy con su gente, muy con sus leales, a ningunear un poquito los partidos políticos, lo estamos viendo hoy nuevamente, y la verdad es que para gobernar, lo que te dice la experiencia una y otra vez, es que esa es una muy mala idea, y todos los presidentes han tenido que, a los 6 meses, al año, decirle a los políticos viejos, oiga, vengan de nuevo porque parece que los necesitamos para poder gobernar, y me da la impresión de que al presidente Kast le está pasando un poco lo mismo. Yo sé que esta pregunta es un poco incómoda para un periodista, pero si tuviera que preguntarte, ¿por quién votó Daniel Matamala en segunda vuelta? Yo prefiero no decir eso por una razón bien sencilla, porque yo estoy en un rol en el cual doy garantías de imparcialidad. Por ejemplo, participar en los debates presidenciales, ¿no? Claro. Y me parece que... Eso te marca mucho. Claro, yo creo que comprometerse de esa manera de decir, porque además eso no, el hecho de que evidentemente yo soy ciudadano y yo voto, digamos, por supuesto. Oye, además opina bastante, no es que tus columnas sean neutras, o sea, tienen una carga por supuesto que doy mi opinión política y que es muy legítimo que así sea. ¿No? Pero doy mi opinión siempre desde el periodismo. Nunca desde la militancia o nunca desde decir yo estoy de tal lado y por lo tanto a este lado le voy a encontrar todo bueno. Para nada. De hecho, he sido bastante crítico de todos los gobiernos en que me ha tocado estar en mi rol de columnista y puedes encontrar columnas críticas de muchas cosas del gobierno del presidente Boric o del presidente Piñera. Pero también es legítimo que un periodista, y yo cuento que tú eres un periodista muy serio, tenga un corazón hacia un lado. Y yo podría interpretar que tal vez tu corazón no está tanto en la centro-derecha, no te digo que sea un fanático de izquierda, pero si yo tuviese que adivinar, y puede que me equivoque, Daniel Matamala es una persona de centro-izquierda. Le gustará criticar a los malos de centro-izquierda, a todos, porque ese es su rol, pero estoy muy perdido con esa como visión, porque tus columnas, y te las he leído muchas, tienen un cierto contenido, no digo ideológico ciego, pero sí de carga cultural que existe. Claro. Yo tengo ciertos principios, de hecho esos principios hice el ejercicio de ponerlos por escrito en mi página web, en loqueimporta.cl. Están puestos, digamos. ¿Cuáles son los principios desde los cuales hacemos periodismo? ¿No? Y me parece que son principios que iluminan un poco la manera en que veo que debemos hacer periodismo. Primero, creo en la libertad de todos los ciudadanos para tener sus propios proyectos de vida, sin que el Estado les tenga que decir que un proyecto de vida es mejor que el otro. En el sentido es bastante liberal. Eso puede ser de Bópoli tranquilamente. Por supuesto, liberal. Segundo, creo en la democracia como forma de resolución de conflicto y como forma de conversación. Creo que es la manera civilizada de tener una conversación social y de resolver nuestros conflictos mediante la democracia. Me considero demócrata en ese sentido. Y tercero, creo que también es muy importante la igualdad de oportunidades en una sociedad. No la igualdad de resultados, no creo que todos tengamos que tener exactamente los mismos resultados, pero sí creo que es muy importante que una sociedad propenda que ojalá todos los niños partan desde una base más o menos similar. Obviamente es un ideal decir que vamos a eliminar todas las barreras que existen y todas las desigualdades. Lógico. Pero me gustaría una sociedad en la cual un niño que nazca en Las Condes, un niño que nazca en La Pintana, o un niño que nazca en Arauco o en Coyipulli, tenga ojalá una base desde la cual generar, crear y desarrollar todas sus potenciales. Yo creo que esos para mí son 3 principios súper importantes que creo que son principios que yo propendo a que ojalá ocurran en la sociedad. Bueno, pero eso... Son 3 definiciones políticas. O sea, eso calza perfectamente con un Evópoli, o podría calzar eventualmente con alguien un poquito más de centro-izquierda. No es algo que tú genuinamente no te encasillas en un lado, dices tú. No me encasillo porque creo que... Por decirte algo, cuando yo me defino como un demócrata, por ejemplo, eso significa que estoy contra los autoritarismos y contra los liderazgos que son autoritarios en todo el espectro político. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, yo estoy en contra de los dictadores de izquierda o de derecha, y soy muy crítico de los grupos políticos que ven dictaduras, tienen un rayo láser para ver dictaduras en un lado, pero para el otro lado no las ven cuando son de su sector político, ¿no? Entonces, cuando el Partido Comunista, por ejemplo, se tiene que dar 20.000 vueltas antes de hablar de la dictadura en Cuba o de la dictadura en Venezuela, bueno, eso para mí no es democrático. ¿Qué te pasó con lo que hizo Trump con Maduro de extraerlo? ¿Cuál es tu visión de ese episodio? Que yo creo que a mucha gente lo llena de contradicciones. A mí me encanta lo que hizo porque sentía que nadie hacía nada. Han estado sentados aquí algunos que me dicen no, pero encuentro que se pasó todas las reglas por cualquier parte. Yo digo, bueno, se me viene reglas. Entonces, ¿cuál es la visión de un Daniel Matamala con su decálogo de principio frente a lo que hizo Trump? Pasa primero que obviamente Maduro era un dictador.
Venezuela sigue siendo una dictadura, por lo demás, eso no cambió. Sigue siendo una dictadura, ahora una dictadura postmadurista o como se llame, digamos. Pero era una dictadura, sigue siendo una dictadura. Evidentemente me gusta mucho que Maduro ya no esté en el poder, que tengan que responder por los delitos que cometió, me parece una muy buena cosa. Ahora, creo yo que la solución es que una especie de autoproclamado emperador venga a apuntar con el dedo y a decir, en este país vamos a intervenir, en este vamos a extraer o secuestrar al dictador, con este otro dictador, en cambio, vamos a ser los mejores amigos y lo vamos a apoyar. Yo creo que eso no es una solución que ayude en nada a tener un clima internacional y un clima global mejor. Entonces sí, qué bueno que Maduro ya no está en el poder. Ojalá que efectivamente haya una transición a la democracia en Venezuela. Pero lo mismo. No existe, pero no creo que solucione nada el hecho de que una persona se autoasigna el poder de decir cuáles dictadores pueden estar en el poder y cuáles no. Pero en un mundo imperfecto donde nadie hacía nada... Yo concuerdo contigo, en el mundo ideal, yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá hubiera un organismo internacional, una ONU que funcione, que diga los dictadores no pueden estar en ninguna parte, de izquierda, derecha, todo para afuera. Yo siento que este es segundo mejor. Y ahí sí creo que está por verse si es que efectivamente vamos a transitar a la democracia, que sería lo que yo haría que justifique lo que estoy diciendo. Porque de aquí a un año, si todo sigue igual y Diosdado Cabello sigue paseándose como Pedro por su casa... Claro, significa que lo único que cambió es que el petróleo se fue a Estados Unidos y no a Rusia. Entonces, creo yo que el hecho de que esta irrupción de Trump haya llegado, para quienes también somos demócratas, y ahí es donde critico a algunos de los que son como complacientes con las democracias, que dicen, no, aquí no deberían intervenido porque no hay que intervenir. Pero en el fondo... Yo, frente a la inmigración de venezolanos que tenemos en Chile, además donde creo que el populismo es parte de lo que se ha arraigado, sobre todo en la derecha, de meter a todos los venezolanos inmigrantes como si fueran delincuentes, cosa que están lejos de serlo, que además arrancaron de una dictadura de extrema izquierda. Creo que esta locura de Trump tuvo un beneficio muy concreto. O podría tenerlo si terminamos con María Corina Machado u otra persona elegida. Entonces... en el fondo, el status quo, mi punto es que el status quo que teníamos era muy miserable también. Claro, pero el hipotético es un hipotético. O sea, tú ves cómo ha humillado Trump a María Corina Machado. O sea, la ha humillado de una manera espantosa y cómo está de lo más feliz con Delcy Rodríguez y con básicamente los mismos corruptos que han estado a cargo de esta ¿Pero no dictadura será que lo tiempo. está descomponiendo por dentro para sacarlo? Mira, yo realmente no creo... ¿O tú crees que los va a consolidar y va a mantener? Yo no creo que mantenga lo mismo. Yo no creo... O sea, lo que la evidencia dice es que Trump no es precisamente un estratega que esté pensando aquí en hacer 20... No es un Kissinger, digamos, que está haciendo un paso aquí porque va a hacer 20 pasos más allá. Es alguien que básicamente reacciona, además desde su propio ego y desde su propia sed de poder, ante los hechos. Eso yo creo que pensar, y ahí creo que tengo una discrepancia contigo, yo creo que pensar en que eso nos va a llevar a un mundo mejor... estoy en desacuerdo. Porque una cosa es además lo que ha hecho en Venezuela, pero acuérdate que Trump está interviniendo en toda Latinoamérica. O sea, hay elecciones en Honduras y lo que hace Trump es liberar al expresidente de Honduras que estaba preso por narcotráfico en Estados Unidos. Y lo indulta para intervenir en las elecciones de Honduras. Y así está interviniendo lo que ha hecho en Brasil, lo que ha hecho en otros países, amenazando con bombardeos en México, en Colombia. O sea, creo que hay una situación que pone en riesgo nuestra independencia como países soberanos en Latinoamérica y que yo por lo menos veo con mucha preocupación. Volvamos a Chile y tu evaluación de lo que fue el gobierno de Boric que viene terminando y de lo que fue el Frente Amplio como fenómeno político, que vino a denostar a la concertación, terminaron gobernando con Marcelo y con Toá, y que en el fondo... terminaron teniendo más estados de emergencia que los que tuvo Piñera, un Boric que no sé cuál fue su gran agenda transformadora, aprobó la ley Naín Retamal, que la empujé yo también, con mucha fuerza para la Araucanía, ley de usurpaciones. De lo bueno que yo veo de Boric es que no hizo muchas cosas malas que yo pensé que podía hacer, pero de su agenda original como diputado, lo veo como que no... Entonces, no fue una gran mentira, una gran promesa incumplida la del Frente Amplio de ser tan... que tal vez tuvo algo bueno para los que somos de derecha. Pero yo soy un votante de izquierda, tal vez digo, y aquí no hubo una transformación real. Claro, yo creo que es interesante hacer esa evaluación de los gobiernos, porque nos ha pasado en todos los gobiernos en Chile que de alguna manera empiezan a tener por lejos, ¿no? Cuando se van alejando, como que la gente lo empieza a mirar al tiro con nostalgia. Yo, que sé lo que una encuesta Academ del fin de semana, ya subió la valoración positiva de Boric, porque ya no está en el poder. Que es algo bien curioso, como que tendemos a desconfiar mucho del poder. Y por del lo que tanto, tiene el poder. El solo hecho de que lo tenga que ya... llega al poder inmediatamente ya no nos gusta. O sea, elegimos a alguien
le damos el poder por 4 años e inmediatamente decimos, no, sabes que ya no nos gusta tanto. Y le ha pasado a todos, ¿no? Le pasó a Boric, le pasó a Piñera, le está pasando a Lo que pasa es que hay un fenómeno que yo creo que más que izquierda o derecha hay una cierta lógica de pugna del elite pueblo, de Claro. poder contra el que tiene. O sea, el que tiene el poder, ya por el solo hecho de tener el poder, se transforma en alguien que pueda atacar. En el adversario de alguna manera, Claro. ¿no? Y eso es muy fuerte porque entronca con lo que hablábamos recién, las dificultades que tiene un gobierno nuevo para incorporar la agenda y dice que quiere implementar su agenda. La gente dice que ya no te creo, ya no tienes la credibilidad que tenías hace 3 meses cuando te elegimos. Bueno, pero para contestar la pregunta del gobierno del presidente Boric, creo que si uno depende cuál es la evaluación que uno haga. Si la evaluación que uno hace es, este es el programa de gobierno que presentó al país y esto es lo que cumplió, evidentemente la evaluación es muy mala, porque no tiene nada que ver lo que prometía el presidente Boric con lo que hizo. Yo creo que en algunos casos porque legítimamente se dio cuenta de que la agenda que tenía era muy adversarial, era una agenda de mucho conflicto y que no le hacía bien al país mantenerse en esa agenda. Y que además la gente no la quería, Y probablemente. la gente no la quería hacer y hay un crecimiento y una madurez que me parece positivo. Me parece también porque algunas de sus medidas claramente eran medidas que no estaban bien pensadas y no sabían cómo hacerlas. Te pongo un ejemplo muy claro. El tema de las ISAPRES. Si había algo fundamental en el programa del presidente Boric del Frente Amplio era que querían terminar con el sistema de ISAPRES tal como existe hoy día, ¿no es cierto? Y que hubiera un sistema único de salud y que las ISAPRES funcionaran como un seguro de segundo piso complementario. Tuvieron la oportunidad perfecta para hacerlo porque las ISAPRES, con un fallo de la Corte Suprema, se estaban cayendo por sí mismas, digamos. No era necesario ni siquiera que el gobierno las votara. Y creo que la evaluación que hizo el gobierno del presidente Boric fue, no lo vamos a hacer, no vamos a tratar de cumplir nuestras promesas porque no sabemos cómo hacerlo y vamos a dejar la escoba. Y probablemente tenían la razón. De verdad no tuvieron un sabían susto cómo de entrar a hacerlo. Santiago en salud que habría sido. Pero le tuvieron susto a la posibilidad de cumplir su propio programa. No, bueno. Eso es lo curioso, ¿no? Entonces, evidentemente es una generación que llegó al poder con un programa y con con ideas políticas que estaban demasiado crudas todavía. Ellos mismos lo sabían. Si nunca fue el plan de Boric ser presidente en 2022. Él se lanza porque no había nadie más y porque había que tener algún candidato que representara al Frente Amplio en la primaria. Y una cosa llevó a la otra y de repente se ve en la presidencia sin que hubiera la experiencia técnica, ni de gobierno, ni la capacidad para llevar adelante sus ideas. Entonces, Claro. ante esa situación, un poquito de carambola, me parece que el presidente Boric logró lo básico, que es terminar el gobierno, mantener las instituciones democráticas fuertes, funcionando. Yo creo que en eso fue bien impecable en términos de su comportamiento democrático, pero claramente no hizo avanzar sus ideas y más bien las hizo retroceder. Y estuvo muy lejos de cumplir con lo que había prometido. Si volvemos al periodo del estallido, que yo creo que tal vez fue de los hechos más traumáticos, más violentos, más fuertes. Yo estaba en primera línea de senador, me tocó ver a Piñera con una soledad brutal. ¿Cuál es tu interpretación de ese momento más cultural? ¿Fue algo que de alguna manera fue una locura que le vino a Chile momentánea, que se le pasó? Leí parte de tus columnas en su minuto, decís, mira, la violencia que estamos viendo no se justifica nunca, pero hay una violencia estructural que también hay que hacerse cargo, que de alguna manera también... Entonces, ¿cuál es tu mirada desde lejos de ese episodio? ¿Y cómo crees que ese episodio se va a seguir manifestando? ¿O simplemente es algo que, a diferencia del oasis que decía Sebastián Piñera, fue la antítesis por un rato y después se pasó? Yo creo que es un fenómeno que todavía es muy difícil comprender. Y creo que como sociedad no estamos haciendo un esfuerzo muy sincero por realmente comprender lo que pasó en Chile. Yo creo que hay un poquito una cosa de hacerse trampa al solitario, que es de decir el estallido fue simplemente como esta especie de orgía de violencia y fue lo único que pasó. Y la verdad es que en ese momento en Chile, en el año 2019, pasaron simultáneamente 4 cosas que no habían ocurrido desde 1990 y ocurrieron al mismo tiempo, y las 4 son muy complejas. Esta ola de violencia, de vandalismo, de incendios, de ataques a carabineros, etcétera, de una brutalidad que no habíamos visto en 35 años de democracia. Pero al mismo tiempo también ocurrieron las manifestaciones pacíficas más grandes desde 1990. Eso también ocurrió al mismo tiempo. Y también ocurrió la represión más dura en términos de violaciones a los derechos humanos y de acciones de las fuerzas de orden, también las más graves desde 1990. Y también ocurrió la mayor oleada de participación popular. Hubo toda una serie de cabildos, iniciativas de juntas de vecinos, plebiscitos armados por las municipalidades que también ocurrieron al mismo tiempo. O sea, fueron 4 cosas súper complejas, sin precedentes. Y creo que de alguna manera hemos
tenido la intención como sociedad tal vez de decir, bueno, esto fue como una locura de un rato y dejémosla ahí como guardada en el closet, y no entendemos que hay muchas cosas también relevantes que pasaron ahí que sería bueno tratar de entender mejor? Te pongo un ejemplo. Cuando ocurre la noche de violencia del 18 de octubre, ¿no? Con la quema de las estaciones de metro, que además tampoco seguimos sin saber exactamente qué pasó ahí, ¿no? Y si hubo algún grado mayor de planificación o qué, algo que queda en la incertidumbre. Una gran pregunta es por qué la sociedad chilena reaccionó como reaccionó. No reaccionó en un primer momento con lo que parecía obvio, una demanda de orden y de aquí pongan, digamos, que salgan las fuerzas a la calle, pongan orden y terminen con la violencia, sino que reaccionó de una manera distinta. Reaccionó más bien con una idea de que, bueno, esta es una oportunidad para movilizarse, para expresarse, y gran parte de esa expresión fue pacífica. Hubo, por supuesto, también mucha expresión violenta. ¿Por qué la sociedad reaccionó así? Es una pregunta súper interesante también. Y creo que de alguna manera no nos estamos haciendo esas preguntas. Hemos dejado todo como un poquito olvidado. Creo que es bueno también con la perspectiva del tiempo tal vez preguntarse ese tipo de cosas. Lo que sí tengo mi duda ahí, que sobre todo el Partido Comunista y otros que idealizan mucho la movilización física. Uh-huh. ¿Eh? Y por lo tanto, te invento, hay 500.000 personas, que es muchísimo, en la calle. Y dicen, no, Chile entero, perdón, somos 20 millones. Entonces, ¿qué pasa con los otros 15 que no se movilizan? Entonces, también hay que tener cuidado, y ahí vuelvo como ser románticos frente a una movilización que es súper fuerte, es muy grande, nadie la minimiza, pero la gracia de la democracia es el lápiz y el papel. Todos valemos igual, el que se levanta a cantar, a bailar, a gritar o a tirar piedra, o el que se queda en su casa. Entonces, creo que tampoco se sopesó mucho o se sobrevaloró mucho el que iba al Cabildo, que yo incluso, Evo en su minuto participó en Cabildo, pero tampoco eran muchos. Entonces, y ahí vuelve una pregunta que quería hacerte, que ¿cómo viste tú el rol del periodismo en esa época? Déjame hacerlo primero. Sí, voy, para que no se me olvide. Sí. Volvamos al periodismo porque yo encontré patético el rol de los matinales. Y me tocó ir. O sea, encontré que le echaban realmente combustible a la contradicción vital que buscaba, en el fondo, decir que todo lo que teníamos en Chile era un desastre y por lo tanto hay que tirarlo por la borda. Yo como demócrata, que en su minuto cuando llegamos al acuerdo constitucional, muchos nos tiraron tomate, nos criticaron, y a mí me alegra mucho ver que el lápiz y el papel le dijo a todos los que dudaban de la democracia, oye, tranquilo, nosotros los chilenos no somos tontos. O sea, cuando los extingos de este mundo se quisieron llevar la pelota para la casa, los chilenos dijeron, oye, tú no lo representáis. Cuando después los republicanos se quisieron llevar la pelota para la casa, tampoco. Y eso es muy bueno para los que creemos en la democracia, uno de los valores que tú dijiste al principio que defendía con mucha fuerza. Sí. Pero de que fue riesgoso. Incluso para los que dicen, oye, yo un buen conservador te dicen, no tomemos esa ruta, no abramos la llave constitucional porque vamos a terminar en Venezuela. Si es que la gente ese día amanece con... Entonces, vuelvo al periodismo para que también me ayudes tú como periodista. ¿Qué es lo que tú visualizas de lo que se vivió ahí? Y tú querías decirme algo distinto de lo que yo comentaste. Solamente estoy muy de acuerdo que obviamente en la democracia todos valemos iguales y la democracia su primera y más sagrada expresión es el sufragio universal por el cual todos votamos. Ahora, yo creo que la democracia no significa solamente ir a votar cada 4 años, ¿no? También significa expresarse, también significa protestar pacíficamente, por cierto, cuando hay algo que no nos gusta. También significa organizarse, movilizarse. Creo que eso también, una democracia sana también tiene esos factores. Entonces, no minimizaría tampoco la importancia que tiene que la gente se manifieste, que fue algo que además estaban todos de acuerdo. El propio presidente Piñera fue el primero en destacar, por ejemplo, cuando fue esa movilización el viernes 25 de octubre, destacar la masividad y lo pacífica que había sido y decir que marcaba un rumbo que era positivo. Después, lamentablemente, siguieron los hechos de violencia, como sabemos, ¿no? Sobre el rol del periodismo. Me cuesta un poco, tú me pones el caso específico de los matinales. Sí. A mí me tocó estar muchísimas horas al aire durante esa época del estallido. No en los matinales, sino que en otras franjas horarias. Entonces, tal vez no soy la persona más adecuada como para defender o no qué se hizo. Probablemente puede haber habido mucho de demagogia. También había algo súper interesante. Yo me acuerdo que la televisión empezó a transmitir en vivo, no sé si te acuerdas, empezamos a transmitir en vivo las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Pasábamos horas transmitiendo lo que estaba pasando porque se estaban discutiendo proyectos que a la ciudadanía le interesaban mucho, como, por ejemplo, el alza del sueldo mínimo, los retiros. ¿Ah? Los retiros también. Después los retiros, pero eso fue después. Fue la pandemia. Pero eso fue populismo puro de la televisión. Porque sorry también que ahí se subieron a la ola
Claro, todos sabíamos que los retiros eran un cáncer. Al tiro hablamos de los retiros, pero déjame terminar ese punto. Cuando ocurre el estallido, también el Congreso comienza a tramitar proyectos que entonces no se habían tramitado. Por ejemplo, la rebaja de dietas de los parlamentarios. O, por ejemplo, el aumento de las pensiones. Y esos proyectos generan también un gran interés de la gente, que empieza a interesarse mucho más por la labor que se estaba haciendo en el Congreso. Eso creo que es una buena cosa. O sea, también hubo una cierta sensibilidad de parte del poder político para entender lo que había pasado. No, pues estoy en desacuerdo contigo, porque en ese minuto yo vi la peor parte de la política, que en el fondo los parlamentarios empezaron a no respetar la Constitución. Y los aumentos de las pensiones de varios incluso diputados de derecha que presentaban proyectos inconstitucionales. ¿Estás hablando de los retiros? No, te estoy hablando de antes de los retiros incluso. Cuando empezábamos a discutir proyectos de ley, ¿qué es lo que pasó a Piñera? Si el gran drama fue que por algo tenemos una constitución, y no solamente en Chile, en todas partes del mundo, donde el Ejecutivo es el que puede proponer gastos. Porque todos los parlamentarios lo único que quieren es salir reelegidos. Si todos los parlamentarios sabían que los retiros eran te lo decía Marcel del otro lado, o sea, sabíamos que era en el fondo como, imagínate un médico que sabe que le va a dar una píldora al paciente que le hace pésimo. No, es que a mí me encanta la droga, dámela. Y Evópolis fue el único partido que se impuso a todos. Dos amigos míos perdieron la elección por eso. Andrés Molina y Sebastián Álvarez perdieron la elección. Yo mismo, yo no tuve elección. Si yo hubiera ido candidato, habría perdido de todas maneras. Yo tenía de senador ahora último, me retiré y todo, feliz. Pero en el fondo, la demagogia que había, la mezcla de política con televisión, hizo que los gallos todos, pero si hasta que en su minuto estaba todo ordenado y fue un par de políticos de derecha a un matinal el día que se iba a votar el retiro, el primero, y se abrió la puerta y nunca más se cerró. Solo lo pudimos cerrar después cuando por suerte llegó Marcel. Y Boric, en eso sí le doy el valor, de que se dio cuenta de que se había equivocado antes, y cuando fue gobierno Boric dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Claro, y se desplomó la aprobación del gobierno, que fue algo parecido. Ahora, déjame hacer una distinción solamente ahí. Yo hago una distinción entre lo que te digo, el populismo. La tele también puede contaminar y hacer que seamos muy populistas los políticos. Muy demagógicos, yo creo que sí. Hay mucha demagogia, y no solo en la tele, o sea, en las redes sociales, y en Twitter, y en todos los medios de comunicación, porque lamentablemente se da esta disputa entre los políticos, que creo que tú la presentas muy bien, ¿no? De hacer demagogia, y de hacer demagogia de esta manera. Y ahí es donde falta una mayor organización, de que haya partidos políticos, de que haya coaliciones políticas capaces de ordenar. Claro, por eso la reforma política es tan importante. Totalmente. Y yo creo que eso, ¿Y por qué no pasa nada con esa reforma? ¿Cuál reforma? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué? No, o sea, porque los partidos chicos muchos no quieren. Evópolis fue de los pocos que firmó a favor de la reforma, de que incluso nos podría significar el suicidio, porque tenemos pocos votos, claro. Pero era muy necesario. O sea, miren lo que pasó en el caso mismo de mi caso, de Evópolis. Yo sacamos desde Evópolis 2 senadores en la Araucanía. Y la que me acompañó en mi lista terminó yéndose de Renovación Nacional y después se terminó yendo al Partido Republicano. Y después salió. Claro. O sea, los votantes que votaron por mí, porque en el fondo la arrastré, en el fondo hay muchos temas de demagogia y de las reformas políticas. Tenemos que empoderar a los partidos políticos. Que yo creo que fue otro de los problemas que tuvimos en la Constituyente. Lo hablaba con Fernando Atria. De que en el fondo idealizamos esta antipolítica. Idealizamos esto que el independiente, en el fondo, porque se normalizó el anti-todo. Claro, pero en vez de la favor de algo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Pero ¿por qué llegamos ahí? Porque los partidos políticos hoy día son hidropónicos, como dice Juan Pablo Luna, ¿no? Que no tienen raíces realmente en la sociedad, ¿no? Tú hace 50 años podías decir, no sé, estaba la convención del Partido Radical y sabías que iba a haber un segmento de la sociedad, los empleados fiscales, una clase media profesional, que se iba a sentir representada ahí. O ibas a la convención del Partido Conservador y sabías que había una parte importante de la sociedad vinculada a la Iglesia Católica, a la agricultura, que se iba a sentir representada por lo que decía ese partido. Es verdad. Hoy día eso ya no existe. Hoy día lo que manda, ¿sabes lo que manda? Las elecciones presidenciales. O sea, en el fondo, la construcción del Congreso va detrás de los candidatos presidenciales. Claro. Por eso tenía el PDG que le fue muy bien, por eso tenía el Partido Republicano que le fue muy bien. O sea, en el fondo, el lugar, la vitrina, donde tú arrastras a esa representatividad que tú dices, como la gente de los parlamentarios, hay algunos que se salvan porque tienen su peso propio, pero en el fondo son las candidaturas presidenciales. Claro, pero ese camino nos lleva a Perú. O sea, tú ves la elección de hoy día en Perú y tienes 35 candidatos, 35, en verdad, los que más marcan en las encuestas 10, 15%, que tienen nombres de partidos inventados por la ocasión, que no dicen nada. Todos somos Perú, todos no sé qué. No hay una diversidad, una diversificación de ideas que realmente se pueda entender.
Y al final termina saliendo elegido, claro, el que saca 14% y después en la segunda vuelta el que tenga menos antivoto gana. Y termina lo que termina el sistema político de Perú, donde la institución de la presidencia de la República ya no tiene un significado real. O sea, yo creo que el peligro va hacia allá, si no somos capaces de empoderar coaliciones políticas que tengan un corpus de ideas que sea claro para la sociedad, ¿no? En Chile todavía tenemos algo de eso. Todavía tenemos. Pero creo que se va perdiendo con este tipo de cosas, ¿no? Se va perdiendo cuando tenemos diputados que llevan 3 semanas instalados y ya se están yendo. O sea, el Partido de la Gente ya se le fue el primer diputado. Llevamos 3 semanas. Entonces, ¿la gente vota por qué? ¿Vota por un líder? ¿Vota por ciertas ideas? ¿Vota por un rostro? Me acuerdo, París estuvo a punto de pasar a segunda vuelta. Y yo creo que si la elección se repitiera hoy día, gana París. Por eso te digo. Entonces, de nuevo, el tema que tenemos es que la ciudadanía le pone mucho peso a la elección presidencial. De hecho, cualquier proyecto político que quiera tener un mínimo de visibilidad tiene que ir ahí. Si se resta de esa contienda, es muy difícil que pueda... Por eso Boric fue candidato. ¿Ah? Por eso Boric fue candidato y terminó ganando. Por lo mismo. Y yo creo que tenemos que volver a reivindicar lo que tú decías hace un rato, partidos políticos, proyectos políticos. No sé si es tan lejos como el caso de España, donde hay listas cerradas, donde en el fondo tú dices, yo voy a votar por esta idea. Incluso a veces pones en la lista a personas que tal vez no son tan famosas, no tienes que recurrir al que es conocido, pero votas por ideas. Y eso le da más poder a la institución. Y si alguien se sale del marco, lo puede aplicar. El día en Chile, el parlamentario sale elegido y hace exactamente lo que quiere. Claro, y eso es una mezcla difícil, porque obviamente, claro, España es un régimen parlamentario, tiene otras reglas. Es difícil hacerlo en un régimen presidencial, donde tú tienes también como toda esta dualidad sobre qué tanto votas. Y además hay una cosa cultural, que a la gente le gusta decir que vota por la persona, ¿no? O que confía en la persona, pero a la vez tienes un sistema de lista en que también las personas arrastran a otras, como el caso que ponías antes. Entonces, creo que hemos armado una mezcla que no sé si es lo que uno diseñaría si tuviera que diseñar un sistema político funcional desde cero. Si yo le preguntara a Daniel Matamala, que me hicieron ranking de los últimos 3 gobiernos, dejando de lado a José Antonio Cast, Bachelet, Piñera, Boric, ¿cuál sería el ranking de Daniel Matamala? No le voy a hacer ese ranking. Te voy a decir lo bueno y lo malo de cada gobierno. Yo creo que todos han tenido... A ver, creo que todos han tenido algo que es súper importante, que es la continuidad de las instituciones en Chile. Y eso es algo que a veces no le tomamos mucho el peso, pero el hecho de que llevemos ya 36 años con gobiernos que terminan, que el día de las elecciones todos estamos de acuerdo que el resultado de la elección fue el correcto, que el traspaso de mando, aunque haya algunas tensiones, se hace de manera impecable. Todas esas cosas que yo creo que son bien emocionantes desde la perspectiva son tremendas. de la democracia. Yo soy institucionalista por naturaleza, lo he estudiado y amo cuando la institución funciona. O sea, si hubiera que decir que es lo más importante que tiene hoy día Chile, no es el cobre ni es el litio, es eso. Es tener instituciones que funcionan y personas, una ciudadanía que le exige a los políticos que hagan estas instituciones funcionen. Eso me parece muy bien, que la noche de la elección, cuando 4 o 5 millones de personas votaron por un candidato y ese candidato perdió, la gente dice, bueno, perdimos, le toca gobernar al otro. Eso es un tremendo valor. O sea, ¿cómo no va a ser increíble que todos estemos de acuerdo en que por más que nos duela que gane el del lado, que gane el del frente, todos aceptamos que eso es correcto, que así funciona la democracia y que le toca gobernar al del lado? Eso es lo más importante. Una anécdota, una vez me pasa que Boric, yo creo que llevaba, no sé, 2 años, y me topo con alguien, estaba almorzando y se me acerca alguien de derecha y me dice, hay que sacar a este desgraciado. Le dije, perdone, es el presidente. Yo no compartí por él, pero es nuestro presidente. O sea, le dije, señor, usted no está entendiendo lo importante de respetar la institución que tenemos. Usted puede caerle mal, vive en un país democrático, usted puede decir que lo hizo pésimo, lo que quiera. Trate de no insultarlo porque estéticamente no sirve mucho, pero puede discrepar con él. Y él decía, no se da cuenta. Yo le decía, soy senador de derecha, de la Araucanía. Yo voy a hacer lo que esté en mis manos para ayudar a que él termine su mandato. De hecho, Lago Weber, que estuvo aquí sentado, le dije, yo le tengo cariño a Ricardo, era de los senadores que nos llevamos más o menos bien, estuvimos en una hacienda, le decía, Ricardo, hay una votación que no entiendo tuya. Le dije, ¿por qué votaste a favor de la acusación constitucional de Piñera? Yo no podría votar por la de Boric, mucho que probablemente tengo incluso más diferencias que las que tenías tú con Piñera. Entonces, cuidar las instituciones es algo demasiado importante, y aprovecho de preguntarte, en tu vida periodística, tal vez, ¿qué es lo más sucio que has visto en Chile en el mundo político, que te toca analizarlo? ¿Qué cosas tú decís, mira, tal vez un poquito, te debería preguntar la pregunta antes para que la pensara, porque es un poquito de encima, pero
Pero cosas que tú decías aquí, he visto cosas sucias ¿Qué elemento en la historia de tu análisis de periodístico tú sentís que son lo más sucio que he visto? Yo creo que en general hay algo que ocurre mucho, que es como una falta de coraje para defender las convicciones en política, de darse vuelta a la chaqueta sencillamente, porque es un poco lo que decías tú, ¿no? Por la demagogia de que quiero salir bien en la tele, o quiero que me inviten al matinal, o quiero que en mis redes sociales me aplaudan, y hago algo que todos sabemos que es lo contrario de lo que estás pensando, o de lo que realmente crees que es bueno para el país. Yo creo que eso se da mucho. Tú probablemente lo sabes mejor que yo y has visto como todas esas volteretas y esas vueltas de carnero. Yo pues, te tuve a Pepe Out, siempre lo respeté mucho a Pepe porque Pepe nunca votó con la tribu. Muchas veces votó con su tribu, pero no era lo que él ordenaba. En el fondo, Pepe era súper libre de, compadre, estoy en contra de la acusación contra Piñera, no, es que estamos, sorry, y para adelante. O sea, era capaz de poner su convicción antes que incluso la censura social de su sector. Ahora, yo creo que también hay muchas cosas en que mejorar en términos, bueno, hemos avanzado algo, por ejemplo, en temas como el financiamiento de las campañas, como la regulación de los conflictos de interés, que son temas súper importantes, que de repente son medios densos y medios técnicos a lo mejor, pero que permiten que uno tenga más certeza de que nuestros representantes, los representantes que nosotros elegimos, están actuando de acuerdo a determinadas convicciones y no de acuerdo a determinados intereses ocultos. Y ahí creo que ese tipo de agendas ha avanzado en Chile, creo que falta todavía bastante, pero me parece que ese es el tipo de medidas que nos permiten precisamente tener un poco más de confianza en que la institucionalidad, esta institucionalidad que los dos coincidimos que es tan importante, ¿no? Realmente esté funcionando para beneficio de las personas. ¿Qué entrevistas memorables te tocó hacer en política, así que te acordás, ya sea porque fueron muy malas para entrevistados o porque fueron muy desafiantes para ti? ¿Tenés momentos en tu análisis más de periodista, algunos momentos memorables o debate, no sé, momentos como más críticos? Hay hartos. Yo creo que una entrevista de la que me acuerdo mucho fue la que le hicimos junto a Mónica Rincón en CNN a Manuel Contreras, cuando estaba en el penal Cordillera. Que eso fue para el aniversario número 2013, número 40 del golpe. Y bueno, una entrevista muy difícil emocionalmente, por cierto, porque estás frente a un tipo que sabes que ha causado un dolor terrible a mucha gente en Chile, que además tenía una actitud muy desafiante, ¿no? Y que no solamente mentía todo el rato, sino trataba de humillar a los gendarmes que estaban cuidando, decía, este gendarme está acá para tenerme el bastón, yo que hago lo que quiero. Y creo que fue un buen ejercicio periodístico porque logramos más o menos mantenernos en el carril periodístico, desmentir las cosas que decía que eran falsas, en una entrevista que tampoco pudimos preparar porque salió de un momento a otro. Y que tuvo un efecto muy importante, porque después de esa entrevista, un par de días después, yo fui a La Moneda para una entrevista con el presidente Piñera, y ahí el presidente Piñera anunció que estaba estudiando cerrar el penal Cordillera y trasladar a esos represores a Punta Peuco. Y efectivamente lo hizo. Creo que fue uno de los momentos altos del gobierno del presidente Piñera, que siempre tuvo, creo, una mirada muy clara en el tema de los derechos humanos y del respeto a los derechos humanos y de la condena de los crímenes de la dictadura. Entonces creo que fue una entrevista sin duda relevante por la relevancia negativa que tiene ese personaje para la historia de Chile, pero también porque ayudó a generar ciertas decisiones y ciertos cambios que yo creo que fueron buenos para el país. ¿Tú sientes tal vez que en algún minuto fuiste muy duro con Sebastián Piñera como periodista? Es posible, yo creo que sí. ¿Y ahora que lo miráis de lejos, tal vez tenía un mejor lejos del mismo? Claro, yo creo que con todos los presidentes en general pasa eso, ¿no? Que cuando uno los mira con un poquito de distancia, porque claro, la discusión siempre de la semana a semana, del día a día, siempre es súper dura, ¿no? Y súper álgida y hay un montón de cosas. Y cuando uno mira de lejos podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿qué es lo más importante? Todos estos presidentes pusieron su granito de arena, pusieron una piedra, digamos, en esta muralla de tener la institucionalidad funcionando de Chile. Y eso vale para la presidenta Bachelet, vale para el presidente Piñera, vale para el presidente Boric, va a valer, creo que ojalá para el presidente Kast también. Y entonces, claro, uno muchas veces en los análisis más cortos o del día a día tiende a ser muy duro con algunas cosas y luego cuando mira como el gran cuadro, probablemente puede decir, bueno, finalmente eran personas que tenían buenas intenciones y que trataron de hacer lo mejor posible para Chile. Yo vi que tú al presidente Kast en sus minutos de la campaña te sentías muy lejano y sentiste que hubo ciertos avances del presidente Kast que lo hicieron ser, no sé, más demócrata, que dio ciertos giros. Te vi en algunos comentarios como, ok, está mutando hacia algo mejor, según tu criterio. Sí. Hoy día que ya está instalado, más allá de los errores, ¿cómo lo evalúas a él como persona?
Y después me encantaría llevarte algo, porque probablemente haces en tu podcast Animal Político con mi amigo Cristóbal Belolio, que es un análisis un poco del gabinete. Pero partamos por el personaje de José Antonio Kast. ¿Qué te parece él como personaje? A ver, a mí lo que he demostrado mi preocupación algunas veces es lo que me ha parecido como un compromiso un tanto frágil con la democracia. Eso es lo que más me ha preocupado como de la carrera política del presidente Kast. Me refiero con eso, por ejemplo, de seguir reivindicando la dictadura de Pinochet. Y, como decíamos al principio, yo creo que uno, si es demócrata, tiene que ser muy claro en que yo estoy en contra de todas las dictaduras, sean de derecha o sean de izquierda. Y eso yo no se lo he visto al presidente Kast hasta ahora, lamentablemente. Y con tener una cercanía o una identificación con grupos de derecha radical que yo creo que también le tienen poco aprecio a la democracia. Cuando él va a Hungría, por ejemplo, a reunirse con Víctor Orbán, no es quien me gustaría que fuera el ejemplo, Víctor Orbán, para reunirse con él como una especie de gran aliado ideológico, ¿no? Entonces, de esas cosas yo he sido crítico. Ahora bien, yo creo que el presidente Kast también ha tenido una evolución en los últimos años muy importante. Su programa de gobierno 2025 es muy distinto al del año 2021. La forma en que él se comportó, por ejemplo, al reconocer inmediatamente los resultados de la elección del 2021 que él perdió, bueno, eso es un gesto muy democrático de su parte. El discurso que él hace la noche en que es elegido presidente, ese es el discurso de un presidente que quiere gobernar para todos los chilenos, ¿no? Es un discurso con mucha altura de miras. Entonces, creo que es todavía una evolución en desarrollo para ver exactamente qué tipo de presidencia va a hacer José Antonio Kast. Y a mí, por supuesto, me gustaría que más allá de temas de si le quiere subir o bajar los impuestos, ese tipo de cosas, que son parte, obviamente, de la discusión democrática. Es súper válido que él trate de llevar adelante su programa. Si ganó con esa agenda, y está bien que lo trate de llevar adelante. Pero sobre temas que tienen que ver más bien con cómo fortalecemos la democracia aquí, siempre, en todos los lugares, en todas las circunstancias, creo que ahí me gustaría ver que esa evolución ojalá siga avanzando y que podamos decir que tiene una postura plenamente democrática frente a ello. Y respecto al gabinete, ¿cuáles son los altos y bajos que ve hoy día? Partamos por Hacienda, que es un lugar muy central en Chile, siempre lo ha sido. ¿Cómo has visto el rol de Quirós? Yo creo que hay un diseño de gabinete que a mí me parece que es un diseño equivocado. Que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que creo que hay un diseño que desdeña demasiado a los partidos políticos, los deja demasiado fuera, le da demasiado protagonismo a personas que creo que en términos de experiencia política y experiencia de gobernar tienen poco. Y creo que eso explica mucho los errores que se han cometido en estos primeros días. Y es un diseño que, al menos como yo lo veo, tiene dos polos de poder, que son Hacienda, tú lo mencionaste, y el segundo piso, ¿no? Y que deja otras instancias donde están los tipos con mayor tonelaje político. Pienso en Alvarado del Interior o García en Secpres, que son gente con mucho kilometraje político, los dejan en un rol un poco más subordinado donde básicamente tienen que ir arreglando los estropicios que van quedando, ¿no? Pero no están, al menos no se ve que sean ellos los que están definiendo las grandes líneas de este gobierno. Hasta ahora me parece que se definen en el eje Hacienda, segundo piso. Y yo no estoy seguro de que ese eje sea el que tiene ni la mayor experiencia ni la mayor sapiencia política para llevar adelante la idea. ¿Y no crees que este comienzo un poco accidentado ayuda a corregir ese error? O sea, en el fondo, le pasa mucho a los gobiernos. Parten con un diseño, se dan cuenta que, no sé, Alvarado con García muestran más empatía, muestran más pausa, y por lo tanto el mismo presidente empieza a decir, bueno, vamos a distribuir la pelota un poco más ecuánimemente. No es la primera persona que me lo dice. Y yo creo además que mi preocupación con el gobierno es más bien algo que hemos conversado mucho del Centro de Estudio Horizontal, es que se hagan las reformas importantes para que Chile despegue. Porque en el fondo, el susto que yo tengo es que la campaña de José Antonio Kast fue muy exitosa, por mucho tiempo además, en mantener la tensión dramática de que él era un poquito un outsider que venía a refrescar, que la misma razón por la cual Jara le gana a Toá, porque Toá representaba la continuidad de Boric, Jara logró, no sé cómo, representar algo nuevo, y José Antonio y Evelyn Matei, que venía muy bien, en el minuto en que la ciudadanía la empieza a ver como la continuidad de Chile Vamos, o del poder de la derecha, cae. Entonces mi único susto, y está por verse, es que las reformas de verdad estructurales, que tienen que ver ya sea con seguridad, con crecimiento económico, ojalá con reforma al Estado, con reforma política, se hagan. Y me da susto que la tentación de lo mediático, de mantener la atención dramática para mantener la popularidad alta, termine comiéndose
y que pase el tiempo y que eventualmente, porque los gobiernos después de un par de meses, después del segundo año, por naturaleza pierden poder. Entonces, y creo además que para hacer reformas estructurales hay que hacer algo que es muy importante, que yo sé que Alvarado lo sabe hacer y Pepe García también, que es en silencio construir buenos acuerdos. Claro. O sea, sin cámara, agarrar a los tipos del PS, del PC, del PDG, de la RN, y decirles, muchachos, ¿podemos hacer una reforma del Estado en serio? Sin cámaras, compadre, pero que quede y que nos beneficie a todos como sistema político. Claro, pero para eso hay que generar puentes, ¿no es cierto? Y yo no veo que el gobierno, al menos... Pero Alvarado muy bueno en eso. Sí. Alvarado probablemente mejor. Sin duda, Alvarado y García están haciendo su pega. Yo digo a nivel de diseño. O sea, en el fondo, ¿cómo diseñas tu gobierno? Y José Antonio también no genera tanto anticuerpo entre los... Porque como estuvo mucho tiempo con estos tipos de diputados, también no es un tipo que genere... No genera el rechazo que puede haber generado en su minuto en Giorgio Jackson. Claro, pero es una persona que en su historia política no se ha destacado por ser una persona que llegue a acuerdos. Más bien se ha destacado por ser una persona que mantiene ciertas convicciones más inamovibles. Estoy de acuerdo contigo, pero también tuvo una virtud que no generaba anticuerpo personal. Personal, eso sí estoy de acuerdo. Yo lo viví, porque todo el mundo decía, tu tío es el más de derecha, pero es un buen chato. O sea, a gente no le generaba alergia. Estoy de acuerdo y eso creo que efectivamente es un Porque activo, no tenía soberbia tanto. O sea, tenía rigidez, pero no tanta soberbia. Eso es un activo que tiene el gobierno. Que el presidente no tenga él un tono rechazo, odioso, ¿no es cierto? Eso me parece que es muy bueno. Pero lo que digo es que yo no sé si este gobierno tiene tan clara una batería de reformas. Por ejemplo, el tema de seguridad, que es el primer tema por el cual los chilenos eligieron al presidente Kast. Estamos, creo que todos de acuerdo ahí. Yo no veo realmente cuál es la verdadera agenda de seguridad que tiene el gobierno del presidente Kast. Yo lo que vi fue un montón de promesas que ya está claro que no se van a cumplir. Esto de que vamos a echar los 300.000 migrantes y se van a ir por arte de magia. Ya está claro que eso no va a pasar, ¿no es cierto? Entonces... Que además lo más probable es que habríamos echado a los que era más fácil pillar, que eran los que no eran delincuentes. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es realmente esa agenda en materia de seguridad que el presidente Kast va a llevar adelante? Yo no la tengo clara, hasta ahora no se ha expresado claramente. En materia de economía hay algunas reformas, ¿no es cierto? De hecho hay un consenso más o menos, yo diría que amplio, en que es buena idea bajar el impuesto global de las empresas, siempre que se compense de otra manera. Y yo veo a un ministro que Quirós estará muy inflexible en decir, no, vamos a bajar el impuesto global complementario, que está ok, pero además vamos a desintegrar, además vamos a tocar y rebajar o eliminar el impuesto a las donaciones, el impuesto a las herencias, el impuesto a las ganancias de capital, las contribuciones a los adultos mayores. Tú no dices, bueno, pero ahí no estás compensando, estás haciendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo importante? El impuesto a las empresas, ok, ¿cómo lo compensas? No hay tampoco una idea de cómo hacerlo. Hay que rebalancear el presupuesto. Ahora, yo creo que puede ser inteligente no dar muchas luces de eso, porque lo que probablemente, si yo fuera él, haría, es decir, voy para allá y cuando llego a ingresar el proyecto de ley, y ahí es donde tiene que entrar Alvarado y Pepe García, a llegar con un paquete consensuado previamente. En el minuto en que tú, por ejemplo, si llegaras tú a hacer algo con la renta presunta, que probablemente es una de las opciones, claro. Las exenciones son parte de las cosas que uno debiera evaluar para cuadrar la caja. Necesita ese consenso antes. O sea, lo que no puede hacer el gobierno es tirar, sin haber conversado previamente con todos los actores, un pacto. Claro, pero... Y eso es un riesgo real que yo asumo la razón por la cual no tenemos muchas luces. A diferencia de seguridad, donde yo sí estoy de acuerdo contigo, de que no he visto tanta claridad. O sea, yo no he visto, y bueno, fui parte del directorio de Paz Ciudadana 8 años, fui presidente de la Comisión de Seguridad, saqué adelante la ley de reincidencia, la ley de usurpaciones, robo de madera, nadie no está mal. O sea, créeme que seguridad me ha tocado muchas horas de vuelo y sacar reformas estructurales para Chile. Y no veo todavía tan claro el diseño ahí. Sí veo que nombraron a una buena ministra, en el sentido que la ministra era de fiscal, conoce el sistema. Me gustó que no nombraran a alguien que no supiera del engranaje. Habla de una cierta humildad, de poder entender a alguien de adentro y no una operadora política. Pero ¿cuáles son las reformas? Tampoco lo tengo tan claro. No. Y además para ser justo. Y además que en seguridad se han logrado cosas. Po. O sea, todas estas reformas, sí, se ha creado una arquitectura, una institucionalidad, han bajado los homicidios en los últimos años. O sea, ha habido logros que uno dice, bueno, hay que obviamente trabajar sobre ellos. Y o sea, yo digo, en la región de la Araucanía, la reforma de usurpaciones, robo de madera, ley de Tartamal, son cosas que cambiaron mucho el escenario. La gente tal vez no sabe, pero cambió mucho. O sea, tenemos a los tipos que eran terroristas presos. O sea, antes esto no ocurría así. Dejemos hablar del tema económico, que también en campaña también se prometieron cosas que más o menos todos los economistas serios de todos los sectores decían, esto es imposible. Esto de que vamos a cortar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares. Aumentando además presupuesto en ciertas áreas como seguridad, no tocando ni con el pétalo de una rosa ningún gasto social, y además balanceando el presupuesto, y además bajando impuestos.
No se puede. Sí, No se puede. pero sé que esa conversación yo la tuve con Ignacio. Déjame un solo matiz, porque yo en eso sí estoy con el gobierno. ¿En qué sentido? No te digo que... A ver, es como cuando alguien me dice, bueno, voy a salir a correr todas las mañanas. Te prometo que voy a salir... Y ya, salí 3 veces a la semana. O sea, lo que te quiero decir es que me gusta la orientación de sentido de urgencia del gobierno de bajar gastos, bajar ineficiencia, de activar la economía, de bajar impuestos que tal vez están muy altos. Y obviamente en la práctica, porque llevo mucho rato en política y he visto muchos gobiernos que al final arreglan la carga del camino, nunca es lo que dice en la campaña, pero me gusta esa impronta. Entonces, parte de lo que yo conversaba con Ignacio Brión en la campaña, decía, Ignacio, está bien, tú tenías razón técnicamente, probablemente no van a hacer, tenía razón Ignacio, pero decía, Ignacio, esto es bueno que estén con hambre de ir hacia allá, porque normalmente los gobiernos cuando llegan no hacen nada. O sea, en el fondo, es tan fácil gastarse la plata de los chilenos en ineficiencia, en cosas que no funcionan. Mira, ejemplo, me tocó ser ministro de Desarrollo Social el año 2010. Era el ministro de Mideplan en esa época, me decían, no se llamaba Desarrollo Social. Y lo primero que hice como ministro, todo Mateo, dije, oye, ¿cuántos programas sociales hay en Chile? Y nadie sabía. Y hicimos un departamento, como Díaz Claro, donde el primer reporte que me dio eran 150. Al año, que yo duré 1 año y medio, después me sacaron por la BIN, llegamos a 700 programas sociales. Entonces, sí creo que hay mucho paño que cortar en modernizar el Estado. Porque además, y es paradójico que yo lo diga, soy de derecha, yo creo un Estado eficiente. O sea, yo realmente creo que la mejor reforma social que podemos tener es que la educación pública sea de excelencia, que la salud pública sea de excelencia, que no tengamos operadores políticos y los mejores lleguen, como lo tiene Inglaterra, donde la política es importante y la tenían los ministerios. Los ministros son todos políticos, los subsecretarios políticos, pero todos los directores de servicio tienen que ser la verdadera ADP, que la ADP hoy día es una mentira. Porque la televisión pública lo único que te hace es filtrar, pero cuando llega la terna, es un criterio político. Claro. Déjame dos cosas al respecto. Primero, cortito sobre lo de la campaña. Yo creo igual eso es demagogia. Po. O sea, cuando tú prometes en la campaña algo y le pones número, algo que no vas a poder cumplir, yo creo que eso es demagogia. Po. Y creo que es una mala práctica. Estoy de acuerdo que es demagogia, pero es una demagogia que no va tanto en los votos. Yo debo diferenciar las demagogias. Hay demagogias que, por ejemplo, como los retiros, o como voy a regalarle a todos no sé qué cosa, que te ayudan en los votos. La demagogia de decir que vaya a cortar más gasto y no podía hacerlo, no es, para mí, igual a la otra. Simplemente un caveat. Tiene razón que es demagogia, pero es más benigna. Estoy en desacuerdo. Déjame decir otra cosa sobre la reforma del Estado. Yo creo que hay una gran ventana para lo que tú estás diciendo, porque por primera vez la izquierda, estoy pensando en el Frente Amplio, se dieron cuenta de eso. El Frente Amplio tenía muy idealizado al Estado, claro, ¿no? Y por lo tanto, tú hace 4 años le hablabas de esto de reformar el Estado, te decían, no, neoliberal, qué sé yo. Ahora se dieron cuenta de las ineficiencias del Estado, porque ellos mismos se daban cuenta, no podemos hacer nuestro programa, no podemos hacer tal y tal cosa, porque la grasa del Estado es tal que no nos permite avanzar. Y tú hablas con gente que estuvo en el gobierno, o hablas como alcaldes como Tomás Bodanovich, y dicen lo mismo que tú. Yo quiero un Estado que sea más eficiente. Para eso tenemos que reformarlo y sacar un montón de cosas que no deberían estar. Entonces, creo que hoy día hay una ventana de verdad para ponernos de acuerdo en eso, porque ahora la izquierda ya tiene esa experiencia de haberlo sufrido en carne propia y darse cuenta y además, que afecta finalmente. Y otra cosa más, cuando tú eres gobierno y haces eso, los que están en oposición te van a apoyar, porque les cuesta mucho más hacer ese recorte cuando están con sus propios aliados gobernando, que muchas veces significa reducir ministerio, deberíamos tener en vez de 24, 14, reducir el cuoteo político. El cuoteo político es brutal, y olvídate cómo en regiones, o sea... Bueno, se reparten, estamos viendo los Ceremis, las definiciones. Por eso digo, es brutal. Entonces, al final del día, el Estado se transforma, y se lo dije a Piñera muchas veces, yo, presidente, la reforma del Estado, una vez que llegan, es la forma que tienen también de ordenar el Congreso. Bueno, es que porque, por ejemplo, tú me decís, el presidente está con un diseño que no toma en cuenta los partidos políticos. Sí, pero no. Porque lo que ha hecho el gobierno también, probablemente, es con los Ceremis, ordenar a los parlamentarios. Claro. Porque si el parlamentario se porta mal, le cortan a su Ceremi. Claro, pero también hay una serie, un mecanismo muy fácil. Hay una serie de prácticas que también es fácil criticarlas cuando estás en la oposición, pero después cuando estás en el gobierno te das cuenta que te sirven. El tema de los embajadores políticos, por ejemplo. Todos los candidatos dicen cómo es posible que están nombrando embajadores, a mí no me molestan tanto. Qué sé yo. Y al final todos lo hacen. Entonces también ahí perdemos credibilidad. A mí me molestó más cuando puso a su hermano, por ejemplo. Y en Evópolis reclamamos al presidente Piñera. Claro, porque era mucho. Pero hay muchos políticos de peso que pueden ser buenos embajadores. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no encuentro que eso sea... Entonces, ¿por qué los candidatos hacen esa demagogia también de ponerse en una especie de estándar superior? Siento que ellos saben que si les toca llegar a gobernar lo van a hacer. Lo van a hacer. Y es la forma de ordenar la casa también.
La forma de tener la casa es súper útil además. O sea, si tú tienes un político de tu sector que es importante, que no lo quieres tener en el gobierno todavía, pero tampoco quieres que te esté tirando fuego amigo, obviamente lo quieres dejar en la banca porque probablemente lo vas a necesitar más adelante, lo manda a una embajada, Totalmente. si todos lo hacen. Entonces, Daniel Matamala, estamos terminando. Un consejo al presidente Kast para sus próximos 3 años y, no sé, 10 meses. ¿Qué le dirías al presidente de consejo o errores que no cometa? más que darle consejos yo, que hable con sus predecesores en el cargo y que vea cómo les fue cuando intentaron contra viento y marea creer que eran los dueños de una verdad y que de alguna manera tenían que aplicar la rajatabla. Y que converse con ellos para ver cómo les fue. Daniel Matamala, muchas gracias por acompañarme en este Gracias, Felipe Felipe. Podcast. Y gracias a ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Felipe Podcast.